Qué maravilla reservar un momento de la vida para encontrarnos con Dios. Recuerda que venir a la casa de Dios no es solo hábito o costumbre. Venir a la casa del Señor es nuestra oportunidad para encontrarnos con el Señor de nuestra vida. Es nuestra oportunidad para celebrar juntos y reconocer que caminamos bajo la dirección de un mismo Padre, de un mismo Señor, de un mismo Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Venir a la casa del Señor es la oportunidad para que nuestro espíritu sea renovado. Así es que si llegaste con necesidad de algo en tu vida, muy seguramente es necesidad de Dios, y el único que puede llenar esa necesidad es Dios, porque solo Dios tiene respuestas oportunas y es el único que puede llenar el alma, y en el único en el que podemos confiar ciegamente, porque solo Él puede todas las cosas. A Él la gloria para siempre, amén. Seguimos en nuestra serie, aunque hoy es un día importante de celebración por lo que implica en nuestro país esta celebración de la independencia. Creo que muy acertadamente el Señor trajo esta palabra para este tiempo, porque independencia justamente significa que podamos vivir en libertad, y creo que muchas cosas en la vida no se logran experimentar hasta que vivimos bajo ciertas condiciones que nos permiten llegar a la conclusión de lo que realmente significa el poder vivir verdaderamente libres. La Escritura nos enseña claramente que solo si el Hijo nos libertare, somos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque el único que puede remover todas las cosas de nuestra vida que esclavizan nuestros actos, que esclavizan nuestra mente, que esclavizan nuestro corazón, es Cristo. Y por eso en Él y solamente en Él somos libres. Y hoy, siguiendo en la serie Mente de Cristo, yo espero que, no sé si a ustedes les pasa, pero cada una de estas prédicas que el Señor trae para mí son un ejercicio constante. Le digo, Señor, yo no puedo hablar de lo que yo no sé ni de lo que yo practico, pero cada que estoy en un momento desafiante de mi vida, se me vienen muchas de estas palabras y digo, Señor, tengo que gestionar correctamente mis pensamientos, tengo que adquirir una mentalidad diferente. Si bien uno entiende que los asuntos de Dios son asuntos del corazón, entonces tenemos que tener en claro que nuestro corazón tiene que vivir bajo una influencia de Cristo para que todo eso se traslade a todas nuestras acciones. Por eso vivir en una mente de Cristo es vivir en una influencia total de Cristo que nos ayuda en el ejercicio de la vida. Y hoy particularmente el tema que vemos ahora, usted recuerda que para adquirir una mente, antes tenemos que tener el espacio para que esa mente pueda ser si así lo podemos decir, rellenada, porque una cosa es quedarnos vacíos y dejar el vacío, pero la intención de Dios no es que vivamos en un vacío, porque de lo contrario no hubiera influencia alguna. La intención es, en efecto, depurar aquellas cosas que no nos edifican, para que entonces podamos tener espacio para aquellas cosas que realmente marcan la diferencia en nuestra vida. Y hoy hablaremos bajo el tema depurando nuestros pensamientos negativos, cambiar de mentalidad. Gestionar pensamientos diferentes implica que tengamos capacidad para depurar aquellas cosas, insisto, que no edifican nuestra vida, que no solo no la edifican, pero además nos anclan en un progreso, en un avance específico que determinan cuáles serán nuestros resultados en un futuro. Si usted recuerda, en estas últimas semanas nosotros hablábamos de que nuestra naturaleza humana y pecaminosa genera por lo regular, de los 60,000 pensamientos que en promedio genera el ser humano, el 80% son negativos. Quiere decir que necesitamos encontrar una forma para depurar aquellos pensamientos que por mucho hacen que la balanza se mueva hacia un lado.
No podemos hacer cosas positivas si la mayor parte de nuestros pensamientos son negativos. No podemos movernos en una circunstancia diferente de nuestra vida si seguimos produciendo pensamientos negativos. El optimismo de nuestra vida, la inspiración de nuestra vida es cuando hacemos un cambio radical de pensamientos, depuramos aquellas cosas que no nos edifican y entonces empezamos a generar pensamientos que nos ponen en una dimensión y en un estado de vida totalmente diferente. Por eso, y algunos te preguntarán, porque todas estas últimas semanas hemos hablado de gestión de pensamientos, de cambio de mentalidad, pero quizá la pregunta es ¿cómo llegamos a depurar esos pensamientos? Porque constantemente vivimos bajo un acribillamiento, por así decirlo, de cantidad de imágenes y de cosas que de pronto penetran nuestros pensamientos y empiezan a hacer eco en nuestra mente si no los depuramos. El enemigo solo tiene ventaja sobre nosotros, sí, en la autoridad que Dios nos ha dado y en la capacidad de gobernar sobre nuestros pensamientos. No los echamos fuera. El enemigo no tiene autoridad sobre nuestra vida porque Dios no le ha dado autoridad alguna. Por gracia somos salvos y por su espíritu vivimos cada día bajo la cobertura. El enemigo solo puede perturbar nuestra mente, solo puede inquietarnos, hacer que a través de los pensamientos caigamos en angustia para entonces tomar ventaja, porque esos pensamientos negativos nos van a mover hacia acciones negativas. Y tenemos que gestionar pensamientos diferentes. Ahora, hay un pasaje que encontramos, Mateo capítulo 20, verso 15, donde el Señor Jesús hablaba de la purificación del corazón. La intención de Jesús frente a todos sus discípulos era que ellos pudieran tener en claro que la manera de seguir a Cristo era, sí, generando pensamientos distintos, pero depurando aquello que nace dentro de una naturaleza pecaminosa. Quien no conoce a Cristo no puede generar tan fácilmente pensamientos de bondad, pensamientos de misericordia, pensamientos, algunos quizá altruistamente, pero con otro tipo de contexto, porque la intención de ellos no es hacer el bien, sino sacar ventaja del bien. Y eso lo entendemos porque la sociedad se mueve así. Eso no significa que ninguno piense bien, lo que significa es que mientras no tengan una depuración de pensamientos humanos, sociales, y empezamos a adquirir los pensamientos en Cristo, entonces podemos pensar como Cristo. Pero mira, el Señor hablando en esta materia, le decía al pueblo, algunos trataban, para dar un poquito de contexto sobre el pasaje, algunos trataban de seguir bajo su naturaleza previa, en el ejercicio de algunas prácticas tradicionales por la religión previa y algunos por su estado distinto antes de conocer del Evangelio de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, mientras se movía en ese entorno, Él le decía, no es lo que comes, lo que ingieres, lo que contamina, sino lo que se produce desde adentro, lo que realmente contamina la mente, el corazón, y en ese sentido dejó en claro a los discípulos que si algo tenía que cambiar en ellos, no era lo que venía de afuera. Yo me puedo cambiar de entorno, puedo decir, ahora no voy a estar aquí, me voy a ir allá, ahora voy a tratar de rodearme de pura gente buena para ver si yo soy bueno. Y el Señor Jesús le decía, no es así. Tú te puedes ir al fin del mundo y te puedes ir a la montaña más alta y perderte tú solo allá si quieres, pero nunca vas a dejar de generar cosas malas, porque esas no vienen de afuera. Esas vienen de tu propio corazón. Y por eso llega este pasaje donde revela a los discípulos cuál era la situación de su vida. Y le dice, partiendo del verso 15, entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón.
Eso es lo que contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Ahora, tomen en cuenta que estamos hablando de una mente de Cristo. Y Cristo no está hablando de las cuestiones naturales, sencillas, acá abajo. Él está hablando de las cosas que te impiden llegar acá. Y Él les decía a los discípulos, lo que menos me importa es que ustedes piensen que lavándose las manos van a resolver todos los problemas. Lo que a mí me interesa que tengan claro es que mientras no depuren lo que está en el corazón, ustedes van a seguir en riesgo de muerte. Lo que tienes en la mano puede ser pasajero, lo quitas. El Señor Jesús mismo, quien había participado en la formación del ser humano, porque fuimos hechos a la imagen de Dios, Él sabía que había anticuerpos. Él sabía que había aquellos sistemas que luchan contra toda bacteria y demás, que sabía que el cuerpo lo podía resistir. Pero lo que el hombre no tiene condición de resistir es lo que está en el mundo espiritual, y el Señor Jesús tenía que dejarlo en claro. Para nosotros esa es una realidad. Vivir en un entorno social nos genera ciertas condiciones y podemos subsistir siempre y cuando no pongamos en riesgo lo que hemos aprendido o recibido de parte de Dios, que es lo que nos garantiza la eternidad, lo que nos garantiza poder disfrutar de la mente de Cristo y de todas las bendiciones que conllevan al vivir en esa realidad de Cristo. Ahora, hay algunos pensamientos que se generan en nuestra vida, y esto se ha convertido en una, no puedo decir generalidad, pero sí en una influencia bastante fuerte en el medio en el que vivimos. Hoy muchos padecen de circunstancias. Hoy los hospitales psiquiátricos y los psicólogos tienen cantidad de chamba, porque hay cantidad de pensamientos que se siguen generando en el interior, que el mundo, la sociedad, las personas no saben cómo lidiar con ellos. Y algunos de ellos son los que vemos por aquí en pantalla. Algunos pensamientos como no puedo, y como no puedo no lo hago y no lo intento y no más nada me sale bien. Hay un acribillamiento del enemigo de tratar de denigrar la imagen de Dios en ti. Te dice, nada te sale bien. Incluso algunos, mientras lo leen, lo están meditando y dicen, yo más o menos voy en la línea. Nunca seré feliz. No me gusta mi vida. ¿Por qué no fui como aquel o fui como aquel? Y andamos viendo vidas ficticias en las redes. Y estamos pensando en por qué no fuimos como alguien más, que en la fachada se ve bien, que por dentro no sabemos. Dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Soy un fracaso. Si hay algo con lo que el enemigo ataca hoy en día es eso, porque se le olvida quién nos hizo. Y Dios no se equivocó. Y es algo que tenemos que traer a la mente constantemente. Nadie me quiere, todos me odian. Pensamos que necesitamos del amor de algunos para que la vida sea significativa, cuando no hay amor como el de Cristo. Me siento mal. Y algunos, a medida que avanza la vida, me siento viejo, me siento vieja. Yo no, pero algunos. Y sentimos que la vida se nos va. Esos pensamientos empiezan a minar en la mente y el corazón. Son pensamientos, solo algunos generan muchos pensamientos más. Pero estas son algunas de las cosas en forma general que empiezan a atacar la mente y el corazón de la sociedad. Por eso, y estos pensamientos no se generan en el exterior,
como el Señor Jesús se lo refería a los discípulos. Esto no se genera acá afuera, esto se genera acá adentro. Escuchamos cosas, vemos cosas, pero quien decide qué pensar eres tú. Y si estás generando una manera de pensar negativa en este sentido, pensando y olvidando que Dios te formó conforme a su imagen, que eres tan valioso para Dios, que te lleva esculpido en su mano, que eres tan importante para Él, que dejó a su Hijo, lo más preciado del cielo, para que muriera por ti en la cruz del Calvario. Si Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, es porque Él cuida su joya preciosa, que tiene un valor sublime, que no está dispuesto a perder. Pero el enemigo ataca en ese sentido y se generan esas cosas que parten de una naturaleza pecaminosa. Y lo que tenemos que hacer en una acción totalmente encausada, en una acción totalmente, y yo lo diría así, con agresivo en contra de lo que el enemigo trata de edificar en nuestra vida, es empezar a depurar. Es inminente que empecemos a depurar todo pensamiento que esclaviza nuestra vida. Yo les platicaba en algún momento, hay un libro que se llama Emociones que Matan, y lo escribe el doctor Don Colbert. Si a ustedes les gusta la lectura y les gusta saber de cosas, este es un buen libro, búsquelo por ahí. Pero él dice que muchas de estas emociones que no logramos librar porque nuestros pensamientos, nuestros propios pensamientos estresan nuestra vida. Si bien hay cosas en el entorno que influyen, quien permite que esos pensamientos entren somos nosotros. Si lo puedes arreglar, lo arreglas. Si no lo puedes arreglar, de nada sirve que te estreses. Entrégaselo al Señor, porque Él sí puede. Tú no, pero Él sí. Tú no sabes qué va a pasar, pero Él sí sabe qué va a pasar. Tú no sabes qué hacer, pero Él sí sabe qué hacer. Por eso nuestra dependencia está en Él. Y tenemos que empezar a depurar todas estas cosas. Dice Efesios capítulo 4 verso 22, dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Nuestra acción es deshacernos. ¿Qué es nuestro paso? Deshacernos de esos pensamientos. En breve te voy a decir, te voy a compartir 5 elementos por lo menos que te van a ayudar para depurar esos pensamientos. Pero en nosotros tiene que existir la voluntad de decir: Señor, yo no puedo seguir así. Yo no puedo tener un cambio de mentalidad si sigo dejando que mi corazón produzca todo lo negativo. Dios nos ha dado autoridad sobre nuestra propia vida, y lo primero que tenemos que hacer es aplicar una acción que depure lo que está causando en nosotros aquello que nos impide ver la gloria del Señor. Hebreos capítulo 12 verso 1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr. El escritor de Hebreos decía: tú vas corriendo en la vida y vas generando un ambiente, vas generando un objetivo, vas caminando o corriendo hacia el objetivo. Dice: pero difícil va a ser si no te despojas, si no depuras lo que te causa peso de más. Si usted ha visto las competencias, si ha visto y ha leído un poco de cómo se preparan, usted se da cuenta que primero empiezan obviamente con los aspectos físicos, empiezan a depurar físicamente el exceso. Si son corredores, el exceso de tantas cosas, no entro en detalle, pero el exceso de tantas cosas que a veces se nota y a veces no, impiden correr una buena carrera. Y el escritor de Hebreos, que muchos dicen que pudo haber sido Pablo, y por el contexto del tema yo creo que sí,
decía, quítate todo de encima. ¿Qué te impide poder correr en el principio de Dios? ¿Qué te está deteniendo para ser más cristiano? Pero cristiano de veras. ¿Qué te está deteniendo para tener más fe? Quítatelo de encima. ¿Qué te está deteniendo para que tus acciones en torno al mundo espiritual sean significativas? Quítatelo de encima. Hazlo a un lado. Tú no puedes correr la carrera con tanto peso. Ay, Señor, me agobia correr, el servir, el hacer. Y no es porque el servicio sea tan pesado, es que estás cargando peso de más que no te permite ver la realidad de lo que es servir y honrar a Dios con toda tu vida, con todo tu corazón. Despójate, quítatelo, hazlo a un lado y sigue perseverando, corriendo la carrera para llegar al final de todo, que es el premio supremo que Dios ha preparado para tu vida. Gloria a Jesucristo. Y no solo dice eso, pero sigue avanzando, dice, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencido. El apóstol decía, no solo intencionalmente quítense de encima las cosas, pero si se les hace pesado hacerlas a un lado, piensen en lo que Jesús hizo por ustedes. Él soportó la cruz, ustedes no tienen que soportarla. Él soportó el desprecio y la indiferencia, ustedes no tienen por qué soportarla, porque Él llevó sobre sí las cargas de nosotros y sobre de Él está nuestra paz. Pero nosotros tenemos que tomar esa acción total, real, para poder lograr el objetivo. Si no gestionamos correctamente los pensamientos y depuramos lo que nos estorba, detenemos el progreso o el avance de nuestra vida. En todos los sentidos, no solo espiritualmente. Algunos están truncados por ahí, anclados a un estilo de vida que no produce más, y se desesperan y dicen, Señor, ¿por qué no más? Pero no es que Dios no te quiere bendecir más, es que tú mismo, al no depurar los pensamientos, estás anclado. Estás anclado. Sucede como bien se ha ilustrado en tantas ocasiones, como los elefantes. Desde pequeños los enseñan a estar anclados con una estaca y de pequeños no se pueden soltar. Y cuando crecen y pesan las tantas toneladas, ellos siguen pensando que esa estaca los detiene, porque el elefante no tiene la capacidad de gestionar pensamientos y depurarlos, pero nosotros sí. Dios nos dio esa libertad de gestionar pensamientos, depurar lo malo, quitarlo de encima, y que ninguna estaca pequeña que el enemigo ha tratado de poner ahí para detener nuestro progreso prevalezca. Échelo fuera. Sigamos avanzando, sigamos recorriendo el camino. Si nosotros no depuramos, desaprovechamos las oportunidades. Hay oportunidades que se han quedado en el camino, no porque Dios no las haya presentado, es porque nosotros insistimos en un mismo pensamiento y estamos anclados. No hay más oportunidades, no porque Dios no las genera. Dios genera nuevas misericordias cada mañana. Esa es la palabra, sobre eso confiamos. Si caminamos en esa realidad y no dejamos que nos anclen los pensamientos que parten del mismo corazón, vamos a avanzar y vamos a aprovechar oportunidades. Quizá mientras hablo algunos están pensando en oportunidades que ustedes mismos dicen, es cierto, me vino esta y la dejé pasar porque pensé. Ahí está el problema, porque tú pensaste, no porque Dios te dijo. Si no depuramos esos pensamientos, perdemos oportunidades. Ahora recuerda, y lo digo entre paréntesis, no es lo que tú ves,
es lo que Dios sabe que es. Nosotros no tenemos la capacidad espiritual a veces para discernir que aunque sea un paquete pequeño e insignificante, podrá ser la bendición más grande de tu vida. Y algunos la dejamos pasar porque pensamos que es tan insignificante que nada bueno podía salir de ahí. Cuando el Señor Jesús empezó a caminar por la tierra y empezó a correrse el rumor de que el Mesías estaba aquí, y empezaron a hablar de quién era, de dónde venía, el pueblo se preguntaba: ¿podrá algo bueno salir de dónde? ¿De dónde? ¿De Nazaret? Y además estoy viendo a ver si por lo menos mínimo básico indispensable lo tienen presente. ¿Podrá algo bueno? Y gente despreció el mensaje de gracia porque veían con otros ojos. Nuestra vida está diseñada para ver la grandeza, el misterio, las bondades del Señor, pero necesitamos depurar lo que nos ancla. Necesitamos echarlo fuera. Si no lo hacemos, perderemos la oportunidad incluso de poder ver la bendición que hay en una multitud de consejeros. Y no avanzamos hacia cosas más grandes. Dios añade sabiduría a través de la experiencia de uno y de tantos. Ahora quiero hacerlo un poquito más vívido. Algunos estamos tan impregnados de lo que vivimos siempre y no nos despojamos de ello. De pronto nos llega un olorcito así medio pútrido. No sé si les ha pasado, sobre todo los que son mamás y papás que de pronto llevan a sus hijos a hacer ejercicio, los llevan. A nosotros por muchos años nos tocó llevar a nuestros hijos a diferentes deportes y a básquetbol y demás. Pero luego cuando entraban al carro, algo extraño llegaba ahí, un olor así que uno no podía respirar completo. Ya se imaginarán. Algunos les ha pasado, y algunos solos, ¿verdad? Porque nomás bueno, los que lo hacen, ¿verdad? Les llega y que no pueden ni pasar saliva porque está la cosa media gruesa. Y luego, de repente, a alguien se le ocurre, porque esto se le ocurre, se nos ha ocurrido, se le ocurrió a mis hijos, incluso a mí personalmente, pues yo voy a resolver el problema. Hoy existe esto, antes no existía esto. Hoy existe esto y antes se echaban cualquier perfume que encontraban, sobre todo ese olor amargo y demás que corría, y nada más agarraban el spray por encima, por todos lados. Y eso, en lugar de oler mejor, se combinaba. Entonces eso era peor. Ya se la está imaginando, ¿verdad? Se está riendo porque o les pasó o lo vivieron. Y luego, después de un rato, la combinación de esto, que fue así por encima, ahora sí me van a poder abrazar al final, estoy desinfectado. Y la combinación de lo otro que se generó desde adentro, pues hacían que el olor fuera más insoportable. Nuestra vida es así. Nosotros queremos solo cubrir las cosas que se generan en el exterior por lo que vivimos, las circunstancias que pasan alrededor nuestro, pero no nos damos cuenta que lo que realmente está produciendo el olor pútrido de nuestra vida no es lo que viene de afuera o que se percibe desde afuera, sino es lo que estamos generando desde adentro y que no nos permite deshacernos del olor por cuanto más perfume te eches. Y aunque diga 99.9, se pasa el olor y sigues oliendo pútrido y peor que antes. Algunos vivimos así, en la apariencia. No nos despojamos de lo que produce el olor o lo negativo.
o lo que impide el avance, simplemente lo queremos cubrir, nos justificamos. Ay, es que pasó así, ay, es que aquellas personas, ay, es que esta situación no me deja avanzar, ay, es que no sé si soy capaz de hacerlo, ay, es que no sé si el Señor me llamó para ese fin, ay, es que hay tantas personas malas que procuran mi mal, ay, es que, y todo lo queremos cubrir con una injustificación. Pero cuando se pasa el efecto de la justificación, seguimos oliendo igual. Insisto, y peor. Porque no hemos depurado el problema. Cuando se nos pudre algo en el refrigerador o algo en la alacena, que huele mal, pues saca lo que está allí, échalo a la basura. Que ya se pudrió. De eso hablaba el Señor. No lo trates de cubrir superficialmente. Échalo fuera. Porque va a seguir oliendo. Te vas a acabar muchos botes de Lysol y de cualquier perfume elegante que tengas en casa, y va a seguir oliendo. Vas a seguir viviendo en la negatividad de la vida. Vas a seguir estancado sin producir mucho. Necesitamos echarlo fuera. Necesitamos quitarlo. Y ya no vas a tener que rociar de nada, ni gastarte un dinero en cosas superficiales. Cuando empieces a echarlo fuera, vas a empezar que un aroma por sí solo empieza a generar algo diferente. Cuando en lugar de echarte perfume vas y te bañas, arreglas el problema, te purificas. Era lo que el Señor les decía a los discípulos: no es lo de afuera, es lo de adentro. Ve y báñate, purifícate, límpiate, quítate de encima todo eso, y no vas a oler mal. Ahora, eso se mantiene en un proceso continuo, y por eso te voy a dar 5 elementos específicos. Ahora, lo que te voy a decir enseguida no solo es aquello que espiritualmente estamos convencidos que es, pero incluso aquello que está probado científicamente que funciona. Y hay por lo menos 5 elementos que yo considero en mi corazón que son importantes para depurar toda cosa negativa en tu vida. Hace algunos años atrás yo viajaba con un directivo, un CEO de Intel, y me platicaba su situación y me decía: es que estoy preocupado, es que el mundo en el que estamos es bastante difícil, voy a tener un hijo o una hija, creo, y me preocupa mucho, incluso entro en ansiedad porque no sé en qué mundo estoy trayendo a esta nueva criatura. Dice, y cuando eso me sucede, dice, trato de agarrar mi bicicleta, voy y agarro cualquier montaña, era un canadiense, y dice, cualquier montaña, dice, y voy y trato de purificar mi vida, mi cuerpo y todo, y luego ya bajo y siento como que quedo todo en blanco. Y yo le decía, pues el problema no es que quedes en blanco, el problema es de qué lo vas a llenar enseguida. Porque no es solamente tratar de echar fuera, sino cómo lo vamos a llenar. Porque si ese espacio no se llena, se vuelve a llenar de cualquier otra cosa. Y estos 5 elementos que yo te comparto, la intención es que sean una constante en tu vida, para que una vez que depures, eches fuera todas las cosas, permitas que continuamente el Señor te mantenga en esa purificación de vida y de pensamientos que te ayuden a adquirir una mente de Cristo. ¿Por qué cree que el Señor Jesús de noche y de día estaba con el Padre? Porque era el Hijo de Dios, sí, pero era 100% hombre, y su humanidad demandaba que estuviera frente al Padre. Si no, iba a permear la humanidad su deidad. Él sabía cuál era el elemento
Por eso el primer elemento que observamos, si es que tomas notas, y si no, después vuelves ahí a la prédica en YouTube y tomas notas, es la oración. Y yo a la oración le he puesto un depurador de humanidad y genera una conciencia espiritual. Cuando tú oras, depuras tu humanidad. Dejas de pensar en tu simple vida mortal y empiezas a vivir y a experimentar un toque de Dios sobrenatural. Por eso el apóstol hablando a los tesalonicenses decía: orad sin cesar. Porque la oración te mantiene en perspectiva espiritual. Somos espíritu, cuerpo y alma, pero dime cuánto piensas en el espíritu. Siempre estamos pensando en el cuerpo y en el alma, porque cómo me siento, cómo me veo. Y siempre estamos ahí preocupados por el cómo me siento y el cómo me veo. Pero no se nos ocurre que dentro nos falta el espíritu. Y la única forma de regenerar las condiciones del espíritu es en oración. Tenemos que orar. Si tú quieres depurar, ora. Si tú quieres llenar de bien, ora. Y el Señor va a ayudarte a poder mantenerte en esa perspectiva. Nos es posible sintonizar la mente y voluntad humana con la conciencia y la voluntad divina solamente a través de la oración. Por eso Dios generó este medio de comunicación para mantener nuestro corazón cerca de su corazón y poder adquirir una mente de Cristo. Algunos dicen que las afirmaciones de esto es usar nuestra mente y nuestro subconsciente para que guíe nuestras acciones, nuestros comportamientos e incluso nuestra salud personal. La oración es aquella que nos permite crear estas afirmaciones en nuestra mente, de modo que aún en el subconsciente se esté generando. Si ustedes recuerdan, yo les dije que tenemos 60,000 pensamientos, de los cuales 95% de los 60,000 pensamientos son involuntarios, porque existe un subconsciente que genera pensamientos. Lo que está diciendo, aún los expertos científicos dicen que tu subconsciente es permeado por esa vida de oración, de contacto, de comunicación con Dios. Qué interesante. Quiere decir que aunque estés dormido y el subconsciente esté en modo alerta, o algunos en modo avión, sigue permeando lo que tú oraste, lo que tú hiciste. Si no, pruébalo. ¿Cuántos oran antes de dormirse? No me digan, esa es pregunta personal. Pero si no lo haces, intenta orar antes de dormirte. Y te darás cuenta que tu calidad de sueño es diferente. Si te duermes viendo películas de cualquiera de los streamings, pues de eso se llenó tu subconsciente. Y ese es el tipo de sueño que vas a tener. Pero si lo llenas de oración, tu sueño, si tú estás batallando para dormir, ora. Y verás que va a cambiar tu condición de sueño. Nos conecta con Dios, ejercita nuestra espiritualidad, nos recuerda que también somos espíritu, incrementa nuestra fe. Aquel hombre decía: Señor, su oración era: ayuda mi incredulidad. Nuestra oración ayuda nuestra incredulidad, incrementa nuestra fe. Cuando oramos, expandemos nuestras expectativas de vida, porque mientras la fe crezca, nuestra confianza en Dios es más grande y sabemos que Dios todo lo puede, que no hay gigante que Dios no pueda vencer. Nos hace más fuertes cuando oramos. El enemigo nos quiere vencer acá, pero cuando nuestras rodillas tocan el altar o el piso o el borde de nuestra cama, el enemigo se va. Porque él sabe que en ese momento
el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Y aquel que es mayor que todas las cosas habita en nuestra vida. Y todo pensamiento adverso se disipa. Y nos levantamos más fuertes. Nos queremos comer el mundo. Y lo podemos hacer siempre y cuando Cristo esté con nosotros. Segundo, el perdón. El perdón se convierte en un depurador de pensamientos de amargura y de rencor. El doctor Colbert, que mencioné hace un momento, decía que muchos de estos pensamientos, por falta de perdón, que generan la amargura y el rencor, son tan agresivos que aún empiezan a hacer que nuestras células cancerígenas del cuerpo, porque todos tenemos células cancerígenas en el cuerpo, se destapen y empiece a generar situaciones incluso de cáncer, porque se genera estrés. Y bueno, es todo un hilo. No vengo a darles una lección de eso, pero solo para que vean que el cuerpo resiente lo que en el espíritu no podemos detener. El perdón es un depurador de pensamientos de amargura. Escucha esto. Cuando gestionamos pensamientos de perdón, algunas investigaciones muestran que los detalles de una transgresión son más susceptibles de ser olvidados cuando esa transgresión ha sido perdonada. Adoptar una mentalidad de perdón es una elección, un acto de libre albedrío. Viene con beneficios extremos para la salud. El perdón te permite liberar pensamientos tóxicos de ira, resentimiento, amargura, vergüenza, pena, arrepentimiento, culpa y odio. Te desenreda de la fuente del problema, eliminando la energía negativa del pensamiento tóxico. ¿Habrá algún tóxico aquí? Ninguno. El perdón cambia el cerebro, dice la doctora Leaf. Las investigaciones muestran que el perdón a alguien aumenta el tamaño del surco temporal anterosuperior, para los que son médicos, del cerebro. De hecho, cuanto mayor sea la cantidad de materia gris en esta zona de la corteza, más probabilidades tendremos de perdonar a quienes han cometido un error grave por accidente. El perdón es increíblemente bueno para tu salud. Guardar rencor afecta. Por ejemplo, el sistema cardiovascular y nervioso. En un estudio de la clínica Mayo, las personas que se centraban en un rencor personal tenían presión arterial y frecuencia cardíaca elevadas, así como aumento de la tensión muscular y sensación de tener menos control. El perdón reconoce el dolor y lo reconceptualiza. Cuando perdonas, sabes por qué te duele y ya no piensas en eso, piensas en otra cosa, lo echas fuera. Cuando perdonamos, liberamos la pesada carga de la amargura y del resentimiento. Es un acto, es una acción, es un elemento que depura tu mente y te permite vivir en la realidad de Dios. La humildad es un depurador de pensamientos de arrogancia y de soberbia. Segunda de Crónicas 7:14 dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados. Y esta es la parte importante. Cuando actúas en humildad, el Señor restaura todas las cosas, aún las injusticias. Porque algunos no terminamos de perdonar y no nos humillamos porque sentimos que es injusto. Pero cuando nos humillamos delante del Señor, Dios restaura todo. Todo. Piensa en tu todo y todo lo restaura el Señor. Nos permite estar apercibidos de nuestras virtudes y defectos. Cuando vivimos en la humildad o en la práctica de la humildad, nos permite ver el propósito de Dios para nuestra vida, nos ubica en la realidad de Dios, nos permite ver la necesidad de otros. Mientras no nos humillemos, vivimos ciegos, no podemos adquirir la mente de Cristo. Nos pueden pasar tantas personas con necesidad por un lado y ni caso les hacemos, porque no podemos hacerlo si no practicamos la humildad.
No podemos ser iglesia si no nos humillamos. Nos permite celebrar el talento y los logros de otros. Nos da la oportunidad de entender que hay mejores cosas que soñar y que añorar. 4. Ya voy a terminar. La felicidad son cosas que Dios nos ha dado para llevarnos a otro nivel de experiencia. La felicidad es un depurador de la tristeza. Si estás triste, ven a Cristo, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Yo entiendo, algunas cosas son neuronales y hay que tener atención sobre ello, pero cuando se trata de las emociones, solo ven a Cristo y Él cambia tu entorno. Todo lamento lo cambia a danza. La felicidad nos ayuda a depurar todas esas cosas a pesar de las circunstancias. ¿Ven los niños que están en la pantalla? ¿Qué les importa si están hasta acá de tierra y de lodo? Mire qué sonrisota tienen. A veces estamos así hasta acá de cosas y el enemigo nos quiere ahogar en las tristezas. No. Algún día el Señor nos va a bañar, nos va a purificar, y el gozo que Él nos da no nos lo quita nadie. Mire, científicamente, por eso Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, decía: estad siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en todas las circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen en Cristo Jesús. Científicamente, la felicidad tiene más que ver con una sensación de satisfacción interior que con el consumo externo. La felicidad es saber a dónde perteneces y saber que estás vivo independientemente de tus circunstancias. Hay un vínculo estrecho entre la felicidad y la comunidad. Por eso el Salmo 133 dice que están los hermanos juntos en armonía, es bueno y delicioso, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. La bendición de Dios es el gozo que nadie nos puede dar, sino solo Dios nos puede dar. La felicidad es un vínculo estrecho, ya lo dije. Hay una neurocientífica en Berkeley que se llama Emiliana Simpson Thomas, que dice: ha descubierto que las personas con conexiones sociales más fuertes son las más felices. Por eso el Señor decía: haz lo que sea por acá, haz esto, pero no dejes de congregarte, porque aquí vas a encontrar felicidad. Este fin de semana tuvimos una fiesta con los matrimonios y nadie se quería ir. Bueno, algunos se tuvieron que ir, pero puro gozo. Ahí nos dio casi hasta la 1:15, porque está probado, estar los hermanos juntos en armonía produce felicidad. Hay gozo en el corazón. Nuestros cuerpos responden positivamente cuando nos convertimos en miembros activos de una comunidad. Estar en la iglesia es esa comunidad que necesitamos. El cerebro funciona mucho mejor cuando eliges sentirte feliz en medio de un desafío. De hecho, muchos estudios muestran por qué la risa merece ser reconocida como la mejor medicina. Libera una avalancha instantánea de sustancias químicas que estimulan el bienestar y estimulan el sistema inmunológico. Hay más que puedo decir, pero aquí sigo al último. Finalmente, este elemento que nos va a ayudar a depurar lo negativo en nuestra mente es la gratitud. Si usted recuerda lo que leí previamente, el pasaje dice: sean agradecidos en todas las circunstancias. El Señor nos lleva en un punto de agradecimiento total, porque la gratitud depura pensamientos de autosuficiencia
y genera pensamientos de reconocimiento y apreciación. Cuando tú eres agradecido con Dios, con aquellos que están a tu alrededor, con los que juegan una parte significativa en tu vida, y les eres capaz de decirle gracias, gracias, estás reconociendo que tu vida no gira igual si ellos no están ahí, porque no somos autosuficientes. Y reconoces y aprecias lo que otro añade a tu entorno. Cuando vivimos agradecidos, según algunas investigaciones, dicen que la gratitud muestra en nuestra biología un aumento en nuestra longevidad. O sea, vivimos más años. Cuando somos agradecidos, vivimos más años. También mejora nuestro estado de salud. Una actitud de gratitud conduce al sentimiento de que vale la pena vivir la vida, lo que aporta beneficios para la salud mental en un circuito de retroalimentación positiva que conduce a una mayor resiliencia, la capacidad de recuperarse más rápidamente de una situación. Cuando eres agradecido, cuanto más bien veas, cuanto más bien, o sea, yo veo muchas cosas bien, veas en tu vida, en los momentos presentes, más feliz y exitoso serás en el futuro. Si eres capaz de reconocer el bien en tu actualidad, eso te pone una plataforma para que puedas avanzar hacia el futuro. Termino con esto. Los investigadores encontraron que los sujetos que participaron en un ejercicio de redacción de cartas de gratitud mostraron cambios positivos en su comportamiento y una mayor actividad cerebral en la parte frontal de su cerebro, la corteza prefrontal medial, hasta 3 meses después. Este estudio del cerebro indica que si practicamos la gratitud, reviviremos el diseño de nuestro cerebro conectado para el amor, activando un ciclo de positividad que se perpetúa a sí mismo en la mente. Ahora entiende por qué el Señor dice estar agradecidos en todo. Porque el Señor dice estar siempre alegres. Porque el Señor dice perdona 70 veces 7 y más. Porque Él sabe que en su espíritu, cuerpo y alma está generando vida. Está generando vida. Y no solo vida terrena, pero vida eterna. Yo no sé cuántas cosas usted tiene que depurar en esta tarde, pero yo creo que esta palabra Dios la trajo para usted que está aquí. Y Dios quiere que usted viva libre y libre en verdad. Dios quiere que usted adquiera una mente de Cristo que le permita ver más allá de lo que ha podido ver hasta hoy, en todas las áreas de su vida. Él quiere que pare de sufrir, realmente pare de sufrir, y que pueda vivir en la expectativa de una eternidad y de un Cristo vivo que todo lo puede. Pero depende de usted y depende de mí. ¿Qué vamos a hacer? Si usted en su corazón está cansado de rociarse y solo superficialmente tratar de esconder cosas, no, esto no le va a servir mucho. Se le va a pasar el olor y va a seguir igual. Si ya se cansó de eso, eche el bote a un lado, venga al altar del Señor, dígale: Señor, ya no quiero vivir en lo superficial, ahora necesito vivir en la profundidad tuya.